Entró ya. Sí. Miss, Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su clase de Historia del Perú. Conmigo la profesora Miss, Lisbeth Espinosa. Vamos a sábado. empezar ya la clase de la corriente libertadora del sur que corresponde al tema de la semana número 6. Dime, Rodrigo, ¿querías decir algo? Miss, ¿por qué clases hoy día si hoy es sábado? Ah, ya, Rodrigo, sí. Bueno, primero que todo, disculparme con todos ustedes por el tema de que recién también he enviado el material y el hecho de que estemos llevando las clases sábado, sino que estoy teniendo unos inconvenientes con mi material en el caso de la laptop. Entonces, por ese motivo solamente estamos llevando sábado en la mañana y bueno, al parecer vamos a llevar viernes en la tarde. Así que hay que tratar de acomodar nuestro horario, chicos, para poder trabajar estos días, ¿ya? Sábado en la mañana, en la medida posible, porque en la tarde también a algunos se les complica. Entiendo la situación. Y las disculpas del caso nuevamente, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna otra duda, chicos? ¿No? Ya, ok. Vamos a ir admitiendo a sus compañeros, ¿ya? Jueves y viernes que teníamos normalmente. Hoy día estamos llevando la clase del día jueves que correspondía, ¿ya? Que es Historia del Perú. Vamos a empezar, chicos. Hoy día tenemos lo que es el tema de Corriente Libertadora del Sur. Otra vez disculparme, ¿ya? Por el tema de que también recién se les ha enviado el material, las fichas. Es cuestión de también coordinarlo un poco y poder informarles en la medida posible esta semana de cómo es que se van a llevar las clases, ¿ya? Debido a que nuevamente, como les comento, estoy teniendo dificultades con el tema de material de trabajo, ¿no? Con el que trabajo, que es la laptop, y por ello es que estábamos, pues, hemos incluso perdido una semana, me parece, en el tema de las clases y todo ello, ¿ya? Pero vamos a tratar de nivelarnos en la medida posible. Bien. A ver, chicos, entonces vamos a trabajar hoy lo que sería la corriente libertadora del sur, la primera parte, y tenemos aquí en principio a un personaje que va a ser representante principal en la corriente libertadora del sur. Otra cosa, chicos, voy a comprender si en caso no tienen su material, de todos modos voy a tratar de mandar captura de la actividad que vamos a realizar ahora en clase para que también puedan desarrollarlo con normalidad en casa cuando puedan imprimir su material. ¿Listo? Ok, empezamos. Tenemos como personaje aquí dentro de la corriente libertadora del sur a José de San Martín, ¿ya? José de San Martín es considerado como el libertador o el protector del Perú, ¿ya? Debido a que él pues va a estar muy, muy involucrado en esta corriente que vamos a trabajar el día de hoy. Dicho sea de paso, José de San Martín es de nacionalidad argentina, ¿ya? Porque él va a nacer en Yapeyú, en Argentina, en el año 1778. Bien. Personaje representante, bueno, algunos datos que tenemos aquí en nuestra ficha, por ejemplo, nos dice que fue un funcionario español, su padre, por ejemplo, Juan de San Martín, su madre es española como su padre, ella era Gregoria Matorras, ¿ya? Y que José de San Martín va a iniciar pues su carrera militar en España como un cadete en un principio y va a participar pues en la batalla de Bailén durante la invasión napoleónica, ¿ya? Un dato es que él participó en la batalla de Napoleón. Entonces, obteniendo en principio pasar de ser simplemente un cadete, pasa a ser pues el grado de teniente general. Y en lo posterior va a participar en la fundación de la Logia Lautaro, que es una sociedad secreta que va a funcionar también en parte de este territorio. Para el año 1812, él va a retornar a Buenos Aires y se une al ejército patriota, para lo cual organiza el escuadrón granaderos a caballo, ¿ya? Que sería la base de su gran ejército de los Andes, ¿no? Se conoce como que él lideró también este ejército de los Andes,
Y tenemos que tener en cuenta ese aspecto porque principalmente es la corriente libertadora del sur, porque viene de la parte sur del territorio, ¿ya? Del sur. En el sur tenemos territorio de Chile, Argentina, ¿no? Y desde ahí va a venir liberando parte de la sierra del territorio peruano, ¿ya? Vamos a ver entonces aquí, por ejemplo, el plan de San Martín. El plan de José de San Martín está pues organizar primero un poderoso ejército en la provincia de Argentina, en Cuyo específicamente, el cual le dio el nombre el Ejército del Ande, ¿no? Por los Andes precisamente, Cuyo es parte del territorio de la Sierra de Argentina, ¿bien? Entonces, por parte de ese territorio es que él le va a poner ese nombre a su ejército, Ejército del Ande, de la Sierra, ¿no? Bien, entonces, él cruza la cordillera andina en un proceso de libertad, luego de liberar a Chile, llega al territorio del Perú por el mar con el objetivo de independizar primero Chile y luego llegar a Perú para derrotar al poder colonial del virrey de la Pezuela, que representaba el centro de poder español. Si bien es cierto, en el territorio peruano, quien estaba a cargo era el virrey Pezuela, ¿no? El virreinato que se vivía en la época, porque los españoles estaban en nuestras tierras y se habían apoderado de todo lo que existía en nuestras tierras. Entonces, de igual forma, llega pues el ejército español a invadir parte del sur y parte del norte también del territorio peruano. Todo lo que vendría a ser territorio americano, ¿no? América del Sur en este caso, que se va a ver afectado y que van a surgir producto de ello corrientes libertadoras, grupos de personas que van a empezar movimientos para poder liberarse de los españoles. Y en este caso, precisamente, José de San Martín va a buscar, pues, tres procesos, ¿no? En un principio, independizar Chile, porque ya había independizado Argentina, independiza Chile y luego llegar al territorio peruano. Una vez que logra la independencia en Argentina, va a trasladarse hasta Chile y San Martín y su ejército, ¿ya? Vence al ejército realista en Chile en la batalla de Chacabuco. Y luego fueron derrotados también en la batalla de Cancha Rayada. Pero finalmente se proclama la independencia de Chile luego de la victoria militar en el enfrentamiento en el territorio de Maipú. Quien estaba liderando en ese entonces era Bernardo O'Higgins, quien era el primer jefe del Estado al ser nombrado director supremo, era el quien comandaba todo ello. Y pues la expedición libertadora partió de Chile un 20 de agosto de 1820 con 4.118 hombres. 1.805 eran chilenos, mientras que el resto era parte del ejército del Ande, es decir, argentino, compuesto básicamente, como les decía, por argentinos. Ahora, hay que resaltar que aquí, para este enfrentamiento, para la independencia del Perú, ¿no? Para lograr independizar el territorio peruano, primero José de San Martín sabía que tendría que independizar Chile porque se hacía o se haría más fácil la independencia del territorio peruano al atravesar Chile y llegar por las costas al territorio peruano, ¿ya? En este caso, esta corriente va a llegar hasta lo que vendría a ser el territorio del Perú. Primero, San Martín va a desembarcar esta expedición, ¿no? Formalmente por el gobierno chileno, quien había financiado con gran esfuerzo toda esta expedición que se iba a hacer, porque si bien es cierto, no podían llegar al territorio peruano sabiendo que habían españoles y en pocas palabras regalarse, ¿no? Y decir, ya, aquí estamos nosotros los rebeldes y vamos a liberar el Perú. No, pues no. Entonces, en esta situación, lo que tenían que hacer era buscar estrategias en un principio. Y para poder llegar a cumplir con estas estrategias que estaban planteando o cuál era el plan principal de José de San Martín, tendrían que hacer ciertas expediciones, ¿no? Y para esas expediciones, o para ir indagando por dónde sería la ruta de acceso principal
de este ejército y llegar al Perú, digamos, sin que todo el mundo se entere de que ya llegaron el ejército del Ande con los chilenos, entonces tendría que hacerse de manera discreta. Entonces, esta expedición era financiada pues por parte de los chilenos. Ellos desembarcan en el territorio de Paracas y durante todo su cometido en el Perú no hay pues digamos, un orden político que quién dirige su accionar o quién va a liderar aquí. Si bien es cierto, ellos desembarcan en Paracas y se produce pues que en la bahía de Paracas una mañana de un 8 de septiembre, el general de San Martín, ¿no? Era su idea que él tenía era poder rodear todo ese territorio y citarse el complejo militar de Lima y Callao a la espera del alzamiento independentista que forzara la rendición de la fuerza de los españoles. Sin embargo, para esta expedición se habían enviado también a otras personas para que puedan ver las rutas de acceso hacia el territorio peruano y que desde aquí pudiesen atacar donde se encontraban los españoles, ¿no? Ellos se encontraban en Lima refugiados porque si bien es cierto en esa época Lima era pues una de las fortalezas donde tendrían rutas de acceso también y de escape, ¿no? Por eso es que los españoles buscaban centrarse ahí. La expedición de Lord Cochrane, por ejemplo, de acuerdo al plan que había tenido San Martín, era pues que él ocupe el territorio de Chincha y Pisco en un principio, ya, ocupe el territorio de Chincha y Pisco, y que producto de ello, pues Cochrane también, digamos, reúna a las fuerzas, ¿no? Como, por ejemplo, él es elegido como parte del primer cuartel en el territorio de Pisco, que es elegido como parte del primer cuartel, desde donde se van a dirigir en lo posterior a Lima. Desde Pisco, donde van a almacenar todo lo que ellos puedan tener y que desde aquí salieran al territorio de Lima. El resto de la expedición va a continuar ya hacia el norte, porque todo iniciaría por la parte sur, de acuerdo a esta corriente libertadora, ¿no? Donde hemos dicho que la lidera San Martín. Ahora, si bien es cierto, para que se puedan dar, el almirante Lord Thomas Cochrane, que era de nacionalidad inglesa, ¿no? Él era inglés, eh, ordena que pasaran a la vista del Callao y así frente a la muchedumbre, que observaran, desfilaran las 8 naves de guerra que habían venido y los 16 transportes de flota libertadora que habían conseguido. Cochrane ingresa al puerto del Callao con 14 botes a remo y captura la fragata realista Esmeralda, el buque español más poderoso en ese entonces del Pacífico, poniendo así fin a la parte del dominio marítimo español en la región peruana, ¿no? Porque estaban en el Callao. Recuerden que los españoles, ante cualquier situación que ocurriera, un levantamiento, ellos se situaron ahí en Lima estratégicamente. ¿Para qué? Para que pudiesen huir. Si ocurría un levantamiento y estaban muriendo su gente, su fuerza de su ejército, entonces ellos tendrían que huir. Los líderes empezaban a huir en esa embarcación, que era la embarcación Esmeralda. Pero ¿qué pasa? Que ya los chilenos, en parte de su estrategia con Cochrane, habían planteado primero tomar ese territorio para que esa embarcación, esa fragata que tendrían, ¿para qué? Para que no se pudieran escapar. Entonces, el dominio marítimo por parte de los españoles digamos, es anulado. Y en el Perú, pues, ninguna corporación oficial o semioficial existía, pues, como parte del gremio solidario que pudiera beneficiar a los libertadores. Aunque algunos personajes notables como Ribagüero o el Conde de Vega del Rején habían pues tratado de apoyar en cierto modo, ¿no? No había digamos, una fuerza aquí en Perú que pudiera apoyar a estos libertadores.
Si bien es cierto, no habían instrucciones, San Martín se convertía en su propio jefe político y su ejército se condujo a muchos soldados que lo seguían fielmente y lo que tendría en consecuencia a su actuar dentro del territorio peruano, a lo que él quisiera, ¿no? Ahora, se va a dar también una conferencia que es conocida como la conferencia de Miraflores, como lo tienen ahí. La conferencia de Miraflores, que son unas conversaciones que se van a llevar a cabo eh, por parte de, en este caso, en el mes de septiembre de 1820, ¿ya? En este caso, digamos, ante la llegada de los patriotas, ¿ya? El virrey Joaquín de la Pezuela había pues, ya había escuchado un poco, intenta negociar con estos libertadores, porque si bien es cierto, no estamos hablando de peruanos luchando, sino era ejército chileno con ejército argentino unido para liberar el territorio peruano. Ahora, como se entera, Joaquín de la Pezuela dice, no, vamos a negociar, hay que llegar a un acuerdo con este ejército del Ande que viene unificado con los chilenos. Se reúnen los representantes del virrey y José de San Martín, porque era lo que se quería hacer en un principio, ¿no? Los delegados de San Martín empiezan también pues a estar dialogando con él porque San Martín se iba a presentar, pero sin embargo los representantes del virrey se presentaron, no el virrey. La idea era que San Martín converse directamente con el virrey, pero el virrey pues estaba tan ocupado, ¿no? Que en realidad ni siquiera quería presentarse ante San Martín, ¿ya? Y manda pues a unos representantes, aquellos en la época que eran sus seguidores, y hablan con esos representantes, José de San Martín, para llegar a un acuerdo. Los patriotas, o sea, parte del ejército del Ande que venía a San Martín, conjuntamente con perdón, con los chilenos que apoyaban, solicitan pues la independencia del Perú, o sea, que ellos dejen el territorio peruano por las buenas y que pues el Perú pueda ser libre, ¿no? de los españoles. Ahora, los representantes del virrey proponen a San Martín que se someta a la corona española, porque no estaban de acuerdo, ¿no? Entonces le dicen que, por ejemplo, en este caso tenemos aquí en su información, como por ejemplo dice, que como política del virrey de la Pezuela, ¿no? La estrategia de la comisión del virrey, que integraba en la calidad del secretario Hipólito Unanue, quien entonces apoyaba al ejército, bueno, a los españoles, porque no le quedaba de otra también, ¿no? Señala que el reciente retorno en la Corte de Cádiz resolvería todos los reclamos de igualdad entre los americanos, ¿no? La noticia de esta restitución no había llegado al alcance de San Martín, pero por estar navegando hacia el Perú, entonces, los delegados de San Martín replicaron que dicha constitución sancionaba una enorme desigualdad en la representación de los españoles peninsulares y los españoles americanos, porque hasta donde tenemos entendido, españoles peninsulares eran básicamente los criollos, ¿no? Perdón, peninsulares eran los que habían nacido en propia España y los españoles americanos los que habían nacido aquí en territorio americano, ¿ya? Y propusieron, pues, en cambio, la instauración de una monarquía constitucional en el Perú sobre la base de un príncipe español. Aunque los delegados del virrey vieron cercano el acuerdo, no estaban autorizados a reconocer la independencia del Perú, ¿no? O sea, lo que buscaban, como les decía, era la independencia del Perú, pero los partes del ejército realista o los representantes del virrey no estaban de acuerdo y las conversaciones terminaron y se reanudaron las hostilidades. O sea que no se llega a ningún acuerdo porque incluso los españoles le piden a San Martín que se someta a la corona española, es decir, que reconozca a el rey o al virrey, al rey en este caso de España y al virrey como tal en el territorio, ¿no?
Entonces, después de esto se va a dar una expedición, que es la expedición de Álvarez de Arenales a la parte Sierra Central, porque si bien es cierto, es una corriente libertadora del sur, y estamos viendo cómo se va a ir liberando el territorio peruano desde el sur hacia el norte, ¿no? Hacia la parte superior. Entonces, en este caso, ay chicos, nos quedan 10 minutos. Por favor, si es que el live se corta el Zoom, vuelven a ingresar nada más con el mismo link, ¿ok? Ya. Entonces, continuando con la expedición de Álvarez de Arenales hacia la Sierra Central, ¿no? San Martín va a enviar a Arenales a la sierra, ¿para qué? Para que empiece a levantar un espíritu revolucionario. Voy a tratar de comprimir la información, ¿ya chicos? Ustedes igual en el material tienen datos extra, porque si es que trabajamos todo el pie de la letra, nos vamos a demorar un poquito más, ¿bien? Entonces, en esa situación, el Álvarez de Arenales lo que tendría que hacer era pues hacer un levantamiento del espíritu revolucionario y aquí en esa situación llegan hasta el territorio de Cerro de Pasco, por ejemplo, donde va a enfrentarse a O'Reilly en Cerro de Pasco, se enfrenta al general español O'Reilly, al cual lo derrota el 6 de diciembre de 1820 y que mientras tanto, pues un cuartel de los patriotas que se ubicaba en Pisco, que se acuerdan que cuando llegaron principalmente ubicaron su cuartel en Pisco, ya, se traslada hacia Huaura, lugar donde se va a establecer un segundo cuartel general del ejército de San Martín. Entonces, ya no hay solo un cuartel que estaba en Pisco, sino ahora en Huaura hay un segundo cuartel, ¿ya? Entonces, ese cuartel, pues, va a también apoyar bastante a San Martín. Ese general argentino que era Álvarez de Arenales, que lo va a apoyar, basaba su estrategia en la idea de que la sola presencia del Ejército Libertador levantaría en rebelión la población peruana contra sus opositores, que eran los españoles o los realistas, ¿no? Entonces, O'Reilly es derrotado, ¿ya? Es derrotado en Cerro de Pasco y sigue pues aquí Álvarez de Arenales tratando de pues levantar ese pueblo en lucha para que ellos también tengan la idea de lo que se está viviendo en Lima, porque si bien es cierto, tanto a la parte de la sierra los afectaba un poco, sí, pero no lo vivían como en Lima se estaba viviendo toda la represión, ¿no? Ahora, algunas de las consecuencias, por ejemplo, van a ser el motín de Asnapuquio, que se da en enero de 1821, que básicamente el motín de Asnapuquio es un golpe de Estado que se va a dar ahí en Asnapuquio, en el cual pues es organizado por los generales del virrey de la Pezuela, ¿ya? El general José de la Serna, perdón, al mando de militares jóvenes que criticaban la tibieza del virrey de la Pezuela frente a los insurrectos, ¿no? En este caso, acusaban al virrey de confabular con el enemigo, ¿no? Digamos, los generales del virrey de la Pezuela, como era el general José de la Serna, tenía un grupo de personajes dentro de los españoles, tanto peninsulares como españoles americanos, que decían y divulgaban que el virrey de la Pezuela tiene un acuerdo con ellos, con esos enemigos que eran pues los fieles, los seguidores de San Martín. Entonces empezaron ya a hablar así desde este punto en el motín de Asnapuquio, donde quieren darle un golpe de Estado y sacar al virrey de la Pezuela, porque supuestamente él estaba confabulado o aliado con el enemigo, ¿ya? Y luego también se va a dar la conferencia de Punchauca, o también conocida como la entrevista de Punchauca, en el cual, pues, Punchauca es una hacienda específicamente, por eso dice conferencia en Punchauca, ¿ya? Porque en la hacienda de Punchauca específicamente es ubicada en el valle del río Chillón, ¿ya? Vivían pues un hacendado, ¿no? Siguiendo instrucciones reales, como nos dice la nueva autoridad del virreinato peruano, propuso nuevas conferencias de paz, es decir, un diálogo de paz. ¿Qué sucedió ahí? San Martín y la Serna empezaron a recordar viejos tiempos cuando ellos peleaban juntos, porque San Martín y la Serna, porque recuerda que la Serna hizo que destituyan y que hay que hacer una confabulación para sacar al virrey de la Pezuela. Entonces, cuando la Serna llega a este punto de tener el poder, se encuentra con San Martín frente a frente, ahí en Punchauca, en esa hacienda. Y si bien es cierto,
San Martín y la Serna, antes de verse ahí enfrentados, ellos eran muy amigos. Ellos habían luchado juntos contra los franceses. ¿Se acuerdan que les dije que él luchó contra Napoleón Bonaparte, que los españoles, en la crisis española, por ejemplo, lo que se vivió, ¿no? Ellos lucharon juntos contra los franceses. Entonces, cuando se encuentra la Serna con San Martín, recuerdan y empiezan a dialogar un poco desde ese punto amical, tal vez, ¿no? Pero San Martín ahí también, por su lado, le empieza a proponer, ¿no? Que el Perú debería ser libre y tendría un gobierno monárquico y constitucional para que también haya una equidad y no llegar pues a un problema entre ellos. Pero la Serna no acepta, no acepta para nada, pero tampoco quiere enfrentarse a San Martín. Entonces él se va a retirar de Lima y se va a ir hacia el Cusco. ¿Ya? Se va a ir hacia el Cusco. Entonces, acá nos dice, ¿no? Que trataron de llegar a un punto de conciliación sobre la base de la anterior propuesta de la monarquía constitucional de San Martín, que lo que quería era un gobierno monárquico y constitucional. El argentino, en este caso San Martín, quien ya había tenido tiempo de desilusionarse en de todos los meses transcurridos que había estado ya pues tratando de independizar el territorio peruano, ¿ya? Llegó a ofrecer al virrey el gobierno provisitorio del Perú, es decir, vas a gobernar por un tiempo aquí en el Perú. Mientras España despachaba pues a un... Ay, perdón, alguien quiere entrar, ya, listo. Ya, mientras España despachaba a un príncipe europeo que quisiera gobernar, ¿no? La Serna, digamos, tenía una ilusión, la de recibir pronta ayuda militar de los peninsulares, pero terminó rechazando el plan, puesto que en este caso implica el fin de cuentas, el reconocimiento de la independencia del Perú. Entonces, como les decía, la Serna se retira e ingresa a San Martín. La Serna se va al Cusco y se queda San Martín. La Serna tomó poco después una medida extraña, pero que respondió a una profunda lógica basada en el conocimiento del país. Abandonó la capital con su ejército para hacerse fuerte en la sierra, es decir, en el Cusco, donde se concentraba el 60% de la población y las ricas minas de plata, ¿no? Atravesó Huamanga, Abancay, para al fin instalarse en el Cusco, la antigua capital del territorio peruano, ¿ya? Entonces, una vez que sucede esta situación, ya veíamos pues a San Martín proclamando la independencia. Ahora, una independencia un poco, un poco tal vez, no podríamos decir que es una independencia del Perú, y tampoco pues una independencia solo del sur. Bueno, son algunos lugares, en realidad ninguno, porque si hablamos de una independencia, está hablando de la independencia de Lima, porque los españoles han salido de Lima por el acuerdo que tuvo Serna con San Martín, pero más no, los españoles se retiraron del Perú. Entonces, es una independencia algo imaginaria, por decirlo así, ¿no? Una proclamación de la independencia. Lima, en este caso, se encontraba sin la presencia del virrey, motivo por el cual los patriotas, liderados por San Martín, aprovecharon la situación y finalmente proclaman la independencia, ¿no? Como les digo, es una independencia provisitoria, porque en realidad ni la parte sierra, ni la parte, perdón, no toda la parte sur del Perú había sido independizada, y menos la parte norte, o sea, todavía los españoles estaban en Perú. Así que independencia tal cual no había, ¿ya? Ahora sí, vamos a desarrollar, bueno, acá tenemos algunos datos también, ¿no? Aquí a inicios de julio, el retiro de José de la Serna, 10 de julio ingresa el Ejército Libertador a Lima, el 12 de julio José de San Martín ingresa a Lima, el 15 de julio se decide la independencia del Perú en Cabildo de Lima, el 28 de julio la proclamación de la independencia y el 29 de julio la juramentación de la independencia. Es por eso que celebras fiestas patrias el 28 y 29 de julio, ¿no? Porque se proclama la independencia. En este caso, una independencia que sería solo de Lima, porque solo los españoles, o en este caso el virrey, sale de Lima.
pero no hay una independencia del Perú tal cual, ¿ya? Vamos a resolver nuestra ficha. Tenemos ahí 5 preguntas, luego tienen actividad de extensión y actividad de evaluación. ¿Bien? Empecemos entonces, chicos. Recuerden que pueden levantar su manito para poder participar, pero antes voy a mandar también